De regreso para seguir compartiendo con ustedes en el último día de la Semana de la Ciencia UG 2022. Ahora tenemos la participación del máster Javier Cornejo Sotomayor, quien representa a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil y a su vez también pertenece al grupo de investigación Bosques Occidentales también de la Universidad de Guayaquil. Con el tema a presentar, la diversidad de los remanentes boscosos de Centinela, provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, Ecuador. Muy bien, máster Cornejo, le damos la más cordial bienvenida y adelante por favor con su ponencia. La comunidad universitaria le escucha. Buenos días con todos y muchas gracias por esta oportunidad de poder dar a conocer lo que está sucediendo en los bosques de Centinela y en la costa de Ecuador. Estamos aquí desde las oficinas del Herbario Guay de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. Estoy compartiendo con ustedes las diapositivas. En esta imagen se ve una foto desde el interior de un remanente boscoso, de bosques muy húmedos de Centinela en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, en el noroccidente de Ecuador. Voy a hablar más bien comenzando con un trasfondo, con el trasfondo histórico y cómo se llegó al punto de retomar la investigación en Centinela. Un momento. Primeramente tenemos que entender cuál es la posición de Ecuador en el contexto regional y por qué la importancia en sentido científico y evolutivo de las especies y de los ecosistemas en nuestra región. Tienen en sus pantallas un mapa de Mesoamérica y la parte norte de América del Sur, y ustedes ven, aquí está Ecuador. En las costas de Ecuador convergen los siguientes parámetros físicos. Tenemos la corriente del Niño, llamada en Mesoamérica corriente del Golfo, que es una corriente cálida que produce condensaciones, y a la vez estas condensaciones son las que llevan la humedad en términos de precipitación horizontal y lluvias en toda esta región del Chocó. Esa es la que causa, al menos en gran manera, estos bosques muy húmedos que van desde el suroccidente de Costa Rica, en península de Osa, hasta el noroccidente de Ecuador. Desde el sur viene la corriente de Humboldt, que es fría, tiene otras características y produce desertificación, y es la que da lugar a la existencia de vastos desiertos desde el norte de Chile a lo largo de la costa del Perú, e influencia la presencia, condiciona la presencia de bosques secos en costa de Ecuador. O sea, ¿qué quiero decir? Que este país, Ecuador, está justo en la mitad del punto de convergencia entre la corriente del Niño, que produce el tiempo de lluvia, periodos lluviosos, y la corriente de Humboldt, que produce la estación seca de manera alternada, provocando, creando, condicionando los bosques estacionales en costa de Ecuador. Al mismo tiempo, Ecuador está localizado en la latitud cero, que es muy importante desde la perspectiva de estar en el cinturón tropical, donde están concentradas las mayores niveles de diversidad en el planeta. Y aparte de eso, como si fuera poco, poseemos a la cordillera de los Andes, que cruza el país de norte a sur y que no es un bloque homogéneo en sentido del origen geológico de los Andes. Los Andes se levantaron en 3 bloques y Ecuador tiene parte del bloque de los Andes del norte y parte de los bloques de los Andes centrales, cada uno con su propia historia evolutiva. Entonces estamos justo en el medio, como que si hubiera sido diseñado este país para albergar una de las mayores diversidades en el mundo. Esto lo hace muy interesante y necesario desde la perspectiva de la investigación, y este es el por qué los ojos del mundo están mirando en zonas tropicales con estas características, y
es exactamente lo que hace a la flora y fauna nativa del Ecuador muy particular. Este es uno de los mejores sitios, una de las mejores regiones en toda la costa del Pacífico Este, desde estas perspectivas para desarrollar investigación. ¿Por qué? Porque cuando vienes a la costa de Ecuador, en pocas horas puedes estar en bosques muy húmedos, en escasas horas puedes estar en bosques secos, en escasas horas puedes ir de los Andes a la costa, o inclusive en un relativo tiempo corto, puedes inclusive cruzar Amazonía y ver una diversidad sorprendente de ecosistemas, que es muy conveniente para investigación. Muy bien, así fue con esta perspectiva que desde los años 70 vinieron a las costas de nuestro país el doctor Callaway Dodson junto con Alvin Gentry. Ellos fueron, dentro de los científicos del siglo XX, uno de los personajes más prominentes, están entre los personajes más prominentes entre la investigación botánica en nuestra región. Y a ellos les llamó la atención la naturaleza y la riqueza de las especies en Ecuador, y producto de esto que observaron, que percibieron, empezaron a producir las primeras flórulas del país, como fueron la flora de Río Palenque. En el año 1985, Río Palenque está localizado en la provincia de Los Ríos, a escasos kilómetros de la parte sur de Santo Domingo de los Sáchilas, donde está Centinela. También produjeron posteriormente, en 1978, la flora de Jauneche. Jauneche, la estación biológica de la Universidad de Guayaquil, también en la provincia de Los Ríos, y estaban produciendo la flora de Capeira, y bueno, y está la foto del manuscrito de Capeira que el doctor Dodson dejó aquí en los archivos del herbario White, y es lo único que hay. El libro nunca llegó a terminarse, sin embargo es citado en numerosas publicaciones. Cada uno de estos sitios, Río Palenque, Jauneche y Capeira, los tres de la costa de Ecuador, como pueden ver aquí en este mapa, presentan diferente composición de especies, porque las localidades están en sitios con diferentes niveles de pluviosidad y otras características que han condicionado a una flora muy particular. Entonces ellos venían, Dodson y Gentry, venían haciendo estudios en diferentes partes del país, en la costa de Ecuador, con diferentes parámetros físicos, y donde detectaron que había diferente composición de especies y trataban de descifrar qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, como expliqué anteriormente, la costa de Ecuador condensa un número significativo de ecosistemas distintos, lo que lo hacía atractivo para la investigación. Y era algo completamente que se desconocía para el tiempo que ellos llegaron. En el recuadro de la derecha ves el sitio donde están los bosques de Centinela, que está localizado, como ustedes ven, en la parte norte del mapa, muy cerca de Río Palenque, realmente a unos 12 o 15 kilómetros del Centro Científico Río Palenque, ¿no? Entonces, cuando se hacen estos tipos de estudios, hicieron las colecciones del caso, trataban de colectar la mayor cantidad de material vegetal posible. Estamos hablando en términos de especímenes fértiles con flores o frutos que podrían identificarse, porque las características para identificación están en los flores y los frutos principalmente, para poder saber qué o cuáles son las especies de una determinada localidad, de una determinada región. Aquí tenemos el caso de un espécimen que reposa en la Universidad de South Florida, y he hecho un close-up de la etiqueta. Cada espécimen tiene su etiqueta de información con sus datos, ¿no? Y esta es una colección del área del Centinela, en las crestas de las montañas de Ila, cerca de la carretera de Patricio Pilar. Ok, colectado por Dodson en el año 79. Año 70 fue punto de partida para estas investigaciones. Con esta información que Dodson y Gentry venían recopilando, hicieron varios tipos de publicaciones que tuvieron impacto a nivel internacional acerca de la flora de Ecuador. Por ejemplo, en esta figura 4, que está en la parte superior derecha, tú ves aquí Capeira, ¿no? Están con los datos. Ves acá adelante Jauneche, las estoy señalando con el cursor.
Más adelante ves acá Río Palenque, ¿no es verdad? Y comparan con sitios, por ejemplo, como Barro Colorado, que es muy conocido en Panamá, o La Selva en Costa Rica, ¿no? Y en este cuadro, por ejemplo, estaban comparando el dato de la precipitación anual, o sea, la precipitación, para aquellos que no están familiarizados, trata de la cantidad de lluvia que cae en medidas exactas, en promedios, y eso tiene que ver con los patrones de diversidad. Y eso es lo que estaban demostrando Dodson y Gentry, comparando el número, por ejemplo, de especies epífitas, cómo aumenta la diversidad en términos de número de familias y de números de especies en relación a la precipitación en varios puntos en el neotrópico, entre los cuales estos 3 sitios que mencionaba de costa de Ecuador eran cruciales para ayudarles a descifrar. También incluyeron datos de centinela, como pueden ver en el cuadro abajo a la derecha, donde dice tabla 7, composición de las familias de las floras en cuanto a epífitas en los bosques muy húmedos a diferentes altitudes. Estaban comparando la diversidad con diversos patrones, ¿no? En el cuadro que está a la izquierda, en la parte inferior, dice figura 1, en cambio son resultados de Capeira, Jauneche, Río Palenque, y de cada uno de los sitios de las flórulas que mencioné, y estaban comparando a las especies según sus hábitos, ¿no? Para tratar de entender, descifrar qué es lo que estaba sucediendo. Y asimismo, cuando podían, habían datos de centinela y los incluían, como está en el cuadro que está en la parte superior izquierda. Muy bien, resulta que en el año 75 comenzaron las colecciones en el área de centinela, más o menos de manera simultánea cuando estaban haciendo la fase de campo para la producción de Río Palenque. Para el año 1985, porque estas personas vivían en Estados Unidos, estaban radicadas allá, Dodson me parece que estaba en el herbario de Selviana, en Sarasota, Florida, ¿no? Y tenía su proyecto y venían de tiempo en tiempo, obtenían la información, colectaban, regresaban a procesar el material en los herbarios en USA. Entonces comenzaron las primeras colecciones de centinela en el año 75. Para el año 85 ya se empezaron a dar cuenta de cómo iba avanzando el asunto de la deforestación y que estaba tomando niveles alarmantes, así ponen esa palabra. Estábamos alarmados de ver cómo estaba avanzando la deforestación en el área, y para el año 88 ya reportan que centinela estaba en gran manera destruido, ¿ya? Y eso lo hicieron en la publicación que está en sus pantallas, titulada Biological Extinction in Western Ecuador, que significa extinción biológica en el occidente del Ecuador, por Callaway Dodson, que está en cuya foto está en la porción superior a la derecha, y Alvin Gentry en la porción inferior, debajo de la foto de Dodson a la derecha. Fue publicado en el año 1991 en los anales del Missouri Botanical Garden. Si bien es cierto que Dodson y Gentry no fueron las primeras personas de hablar de conservación en Ecuador, de la flora, la fauna y los bosques de Ecuador, tenemos, por ejemplo, el antecedente de Michelle Acosta Solís, quien desde los años 40 ya venía publicando y hablando de la necesidad de la conservación, del problema de la tala. Ya pienso que Acosta Solís no tuvo mayor trasfondo, trascendencia a nivel internacional, porque lo hacía más a nivel nacional y también por las limitaciones, porque estos tipos de publicaciones son mayormente en español. Pero en cambio, cuando Dodson y Gentry vienen en el año 91, hablan del asunto de la conservación en idioma inglés, en un journal que tenía mayor alcance a nivel internacional, y además es la primera vez en que se menciona el término extinción biológica, lo que dio lugar como a una alarma, ¿no? Es la primera vez que se habla de extinción biológica que está sucediendo en occidente de Ecuador, y desde ese punto empezó a entrar en boga la onda del conservacionismo, ya con más fuerza a nivel nacional, gracias a este paper. De ahí la gente empezó a hablar de la conservación, de las especies en extinción y todo eso. Pasaron algunas décadas y hubo un caso, vamos a decir, es icónico, el Gasteranthus extinctus. Es una herbácea hermosa, de corolas brillantes, anaranjadas, de poca talla, y que había sido colectada en el área de centinela. Apenas habían 4 colecciones. Cuando se hizo la revisión del género Gasteranthus por Lawrence Scott,
y Quist, cuando hicieron la revisión, resulta que es una especie que no se sabía más ya por décadas, y se creía y se creyó que estaba extinta basado en el registro de Dodson y Gentry en la publicación de Extinción Biológica. Se pensó que estaba extinta y entonces por eso la nominaron Gasteranthus extinctus, que significa la especie Gasteranthus que ya no existe, ¿no? Y bueno, pues se hizo en 1999, se publica en Ecuador el catálogo de las plantas vasculares. Para ese tiempo no existía esta especie formalmente reconocida, pero al año siguiente se publicó por primera vez el libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, en el cual se registra el Gasteranthus extinctus, perdón, fue en la segunda edición, ¿ya? Porque el libro rojo salió en el año 2000 y parece que no está registrada en la primera edición, pero para la segunda edición ya registran a Gasteranthus extinctus, conocido de una sola población en el área de Centinela, como ven en el mapa. Muy bien. También del área de Centinela se publicaron otras especies, ¿no? Al tiempo de Dodson y Gentry publicaron un número de especies que inicialmente se creían como endémicas locales. ¿Qué significa endémicas locales? Que solo se encuentran en el área de Centinela. Posteriormente, con el pasar de los años, muchas fueron encontradas en otros sitios, o la mayoría en otros sitios, en otros bosques, e inclusive algunas llegaron a ser encontradas en Colombia y no se habían encontrado antes por falta de estudios botánicos con base a colecciones de plantas para verificar la existencia de estas especies en otros sitios. Pero hay un caso también que llama mucho la atención, como el de Amyris sentinelensis. El espécimen está ahí, la foto a la izquierda, ¿no? Ese espécimen del New York Botanical Garden, mientras la persona que está exponiendo esto trabajaba en el New York Botanical Garden, tuve la oportunidad de encontrar ese espécimen y como estaba yo haciendo avances en el conocimiento de la familia de la Rutácea de Ecuador, Rutácea la familia de los cítricos de la naranja, entonces me encuentro con este espécimen y resulta que era una especie no descrita y fue nominada como Amyris sentinelensis debido a que solo se conoce por esa colección del área de Centinela y de hecho es la única especie de todas las descritas en Centinela que tiene el epíteto sentinelensis en honor a la localidad. Esa colección fue obtenida, como está aquí en la parte derecha, en el año de 1990, cuando fueron otros botánicos a visitar el área y la encontraron en los relictos boscosos que quedaban, ¿no? Pero este es el caso, por ejemplo, de Amyris sentinelensis, es un buen ejemplo que un número de especies podrían haber sido extinguidas en el área de Centinela sin llegar a ser colectadas. Cuando Dodson y Gentry estaban trabajando en Centinela, ellos colectaban en los viajes en que venían, llevaban el material, pero las plantas no siempre están con flores o frutos. Hay el asunto de el comportamiento fenológico, que están con flores en una estación del año o en un tiempo del año, están con frutos en otro tiempo del año. Entonces hay que conseguir el material fértil y lo más completo posible para poder estar seguros de una identidad, ¿no? Entonces ellos colectaron, hicieron sus mayores esfuerzos, pero no fue suficiente, ¿ya? Eso es lo que sabemos ahora, porque con colecciones posteriores, como este aquí el caso de la Amyris sentinelensis, es claro que hubieron más especies que las que Dodson y Gentry pudieron alcanzar a documentar de Centinela. Ahora, con lo que se publicó en el artículo Extinción Biológica en el occidente de Ecuador, impactó mucho en la mente de los conservacionistas, de gente de peso a nivel internacional, como el caso de Edward O. Wilson, ¿ya? Entonces, él hizo un libro titulado La diversidad de la vida, The Diversity of Life. Y entonces en ese libro, inspirado por la triste realidad de Centinela, él acuña un término definido como extinciones centinelianas, ¿ya? Para referirse a la pérdida masiva y descontrolada de la diversidad causada por la tala de los bosques tropicales. Bueno, pues el término sale también de la triste situación de la deforestación y extinción que se produjo y que sigue en boga en costa de Ecuador. Y de eso trata esta exposición.
con toda esta información y este background que les estoy explicando, fue en abril del año 2021 que dos colegas del Field Museum de Chicago, que están aquí en la foto de la izquierda, Nigel Pittman, el que tiene el tapabocas de color negro, y Dawson White, que estudia la familia de eritroxilase, se motivaron, se incentivaron e hicieron esfuerzos con esta iniciativa de tratar de localizar si habían bosques en Centinela. Y la idea vino porque estuvieron analizando imágenes satelitales y encontraron restos de bosques en estado secundario posiblemente, y entonces ellos empezaron a coordinar esta iniciativa desde USA, contactando a personal de varias instituciones aquí en Ecuador para organizar una viaje exploratorio, una expedición propiamente en Centinela para ver cuál era la realidad de campo. Y es así como en noviembre del 2021 se armó un super equipo, voy a decirlo así, constituido por 10 personas pertenecientes a 7 instituciones distintas. Están los colegas que les dije del Field Museum, aquí está Dawson White, ¿no? El que está con la gorra negra, a la izquierda Nicolás Zapata del Herbario QCA de la Pontificia Universidad Católica de Quito. En la parte central de los 5 que estamos ahí está Gonzalo Rivas Torres de la Universidad San Francisco de Quito. A la derecha de Gonzalo Rivas está Tomás Cubril, con quien nos conocemos de muchos años, y él es de la Universidad de Montpellier. Bueno, pues y aquí faltan otras personas porque este era simplemente un subgrupo dentro del equipo y nos organizamos haciendo subgrupos para tratar de encontrar principalmente a Gasteranthus extinctus, que les mencioné hace poco, ¿no? Entonces fue un viaje de 3 días, algo relámpago, para tratar de ver qué había. Pues en el fondo ustedes pueden ver los bosques como están, hay remanentes boscosos y especies muy interesantes que todavía existen en Centinela, ¿no? Aquí a la derecha de la foto, por ejemplo, tenemos a Carapa megistocarpa que está sobreviviendo en un pastizal. Carapa megistocarpa es un árbol maderable de la familia del caoba, las meliáceas, y que inclusive para el sur del Ecuador le conocen como nogal. La madera es apreciada y ahí está la especie todavía sobreviviendo, ¿no? Y este es el estado de muchas áreas en costa de Ecuador, no solamente de Centinela. El bosque cortado y se ha extendido los pastizales para producción de ganado vacuno principalmente, y a eso le llaman invernas, y los restos de los bosques quedan en las quebradas o en zonas inaccesibles. Y esa es la condición de Centinela. Hay fragmentos boscosos. Se encontró un fragmento que parece tener 50 hectáreas de extensión. El equipo también llevó un dron, y con el dron se estuvieron midiendo los fragmentos, dónde están los fragmentos, para tratar de ver cómo se podría hacer la factibilidad de recuperar los bosques, ¿no? Aquí esta es una foto, esta foto en la cual está Nigel Pittman con el tapabocas en negro, está Gonzalo Rivas Torres, que está extendiendo el periódico, a la derecha está Dawson White, a la izquierda con el tapabocas blanca quien le habla, ¿no? Y esta foto salió en CNN porque cuando salió la noticia que se encontró nuevamente a una especie que se creía extinta en Ecuador, ¿no? Por alrededor de 36 años, la noticia salió no solamente a nivel nacional, en Diario El Universo, el Diario El Comercio, etcétera, etcétera, sino también a nivel internacional. Salió, esta es la que está a la derecha, es la imagen que está en CNN, la pueden encontrar en Google. Salió en varios idiomas, salió en las noticias en Alemania. Es una noticia que prácticamente dio la vuelta al mundo, porque abre la luz, da la luz de que todavía las especies están vivas, muchas especies pueden ser rescatadas, los bosques pueden ser reconstituidos, recuperados. Y eso es lo que se trata de hacer a través de esta especie icónica, ¿no? Como es Gasteranthus extinctus. Y entonces se publicó, prácticamente es el mismo equipo,
Me acuerdo que la misma noche cuando regresamos al hostal en que estábamos hospedados, se contactó a John Clark. John Clark es el especialista de Gesneriaceae. Primeramente revisamos todos los especímenes que teníamos con la descripción original, todos al unísono concordamos de que se trataba de Gasteranthus extinctus. Entonces contactamos a John Clark, y John Clark, como taxónomo especialista, confirmó que se trataba de Gasteranthus extinctus, y se organizó a distancia esta pequeña nota en la cual se reporta que la especie está viva, que es críticamente en peligro según los criterios de la IUCN. Se estudió su rango de distribución, más o menos se encontraron varias poblaciones, no solamente uno, entre 4 a 25 kilómetros de distancia de la población tipo, y se obtuvieron datos de distribución, abundancia, del hábitat y de su estado de conservación. Pues bueno, pues hablo más de Gasteranthus extinctus para dar una idea de que todavía hay esperanza en bosques tipo centinela, y también encontramos otras especies como las que están viendo en sus pantallas. El caso de Philodendron dodsoni, que fueron descritas desde Río Palenque cuando el doctor Dodson estaba haciendo la flora de Río Palenque, ¿no? Y la nominaron en honor de Callaway Dodson por el epíteto, es evidente. O si no, Palicurea palenquensis, que la que está a la derecha con estas hermosas flores blancas, que es una rubiácea de la familia del café, ¿no? Y aquí realmente hay un número considerable de especies que asombran, voy a decirlo así, especies de plantas. Y solo he puesto escasas por la brevedad del tiempo. Tienes el caso de esta orquídea, Platystele acutilingua, que Dodson la colectó en el tiempo que estaban haciendo la flora de Río Palenque y de Centinela. Y como ustedes ven, hay una regla a un lado. En la imagen de la derecha, para que tengas idea del tamaño de la planta, están los centímetros y los milímetros. Y a la izquierda hay un close-up en milímetros. Esta es una de las flores más pequeñas. Si no consideras el labio es la parte púrpura, lineal, triangular, que está sobresaliendo. Si no consideras el labio, es una de las flores más pequeñas del mundo. Y no es la única, hay un número de flores, de orquídeas de flores diminutas. Me refiero a flores más pequeñas del mundo entre las orquídeas. ¿Ya? ¡Wow! Es algo sorprendente. Para que haya una flor tan pequeña es porque hay un polinizador así de pequeño, algo muy específico. Para que la especie esté viva es porque el polinizador todavía está vivo. Hay una gran probabilidad al menos. Otra de las especies que fue encontrada en Centinela, por ejemplo, Schwartzia decidua. Ya, cuando es un árbol de la familia de las leguminosas, cuando tú escuchas Schwartzia en un bosque, eso es de considerar porque posiblemente está diciendo que hay cosas muy buenas en ese bosque. Ya, cuando vimos esa Schwartzia, yo le vi los pétalos muy grandes. Y yo dije, wow, esto de aquí debe ser algo muy interesante. Y efectivamente, ya revisándola, y también contactamos al taxónomo de la Schwartzia, Benjamin Tork, en el New York Botanical Garden. Era una especie que se describió en años recientes, no era conocida de Centinela. Esta es otra de las especies que Dodson y Gentry no alcanzaron a documentar, pero que está ahí, ¿no? Y afortunadamente la especie todavía continúa en Centinela y también está en otra porción en el noroccidente de Ecuador. Pero urge programas de conservación. Con toda esta información que se obtuvo, los colegas del Field Museum estuvieron muy estimulados, muy emocionados, y desarrollaron una página web por su iniciativa que está disponible en el Google, que está titulada Centinela is Still Alive. Centinela vive, dice, está en inglés y está en español. Y si ustedes ven hacia la porción superior, te da para contactar de oportunidades, tipos de proyectos. Han hecho unos esquemas de qué tipo de proyectos se pueden desarrollar, qué es lo que podrían hacer. Ellos desean que entidades, y no solamente entidades, instituciones, sino también personas, investigadores, se involucren en el rescate de Centinela, ¿no? Hay varios aspectos. Ahora, después de ese viaje en noviembre del 2021,
Este año, en marzo, el 19 y 20 de marzo de 2022, tuvimos la oportunidad, la oportunidad de ser parte de un segundo viaje exploratorio por invitación de John Clark, que venía al país, colector de plantas. Tanto Clark como mi persona tenemos alrededor de 30 años de experiencia en los bosques de Ecuador, ¿no? Y se unió al equipo Camilo Restrepo del barrio Cusea de la Católica de Quito y estuvimos en el área de Centinela. En un día y medio que estuvimos, encontramos 4 nuevas especies de plantas. 4 nuevas especies nunca antes encontradas, colectadas, ni conocidas por la comunidad científica. Es algo, wow, sorprendente, ¿no? Por ejemplo, esta herbácea del género Amalophyllum, ¿no? Que fue reconocida y encontrada por John Clark. John Clark es especialista de generiácea, como lo mencioné anteriormente. Entonces, cuando uno es especialista en un grupo determinado, uno va a campo y rápidamente puede determinar si es una nueva especie o no, o de qué se trata, ¿no? Hablando de plantas. Tenemos el caso de Epidendrum monicarmacia, que ha sido recientemente publicada, no tiene ni un mes de publicada, salió en un volumen de Icones Orchidearum, ¿no? Que es publicado en México por el herbario, editado por el personal del herbario AMO, principalmente Eric Haxater, que es el especialista en este género. Como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, es una orquídea que está creciendo en un cultivo de pitahaya. Bueno, pues no es la primera vez que una especie de orquídea es encontrada en un cultivo que está cerca de un bosque aquí en Ecuador, ¿no? Pero eso sucede. Hay especies que pueden adaptarse a condiciones de disturbios, de alteraciones de ecosistemas y aún sobrevivir, ¿no? Muy bien. Entonces, para concluir, el occidente de Ecuador se encuentra afectado por múltiples procesos de destrucción de bosques nativos similares a la experiencia en Centinela. Las poblaciones de especies nativas, endémicas y en peligro, se encuentran frecuentemente fragmentadas y o aisladas. Centinela es un caso de destrucción masiva de la diversidad biológica en el occidente de Ecuador. Sin embargo, un número indeterminado de especies nativas, endémicas y en peligro aún están a tiempo de ser rescatadas. Debido al estado actual de fragmentación y deforestación, la región occidental de Ecuador debería tener prioridad en términos de conservación y recuperación de ecosistemas a nivel nacional. Hay algo que hay que considerar, es que los ecosistemas de la costa de Ecuador son inclusive más diversos y evolutivamente más antiguos que los ecosistemas de la Amazonía. La costa de Ecuador, los suelos emergieron aproximadamente unos 20 millones de años atrás, mientras que en el lado amazónico de Ecuador, ¿ya?, estaba bajo el agua, en el lago de Pebas, que hay abundante evidencia de fósiles, hasta hace unos 12 millones de años atrás aproximadamente. Y los ecosistemas de Ecuador de la costa son mucho más diversos. Entonces, uno de los propósitos de esta exposición es llamar la atención, hacer esfuerzos por conservación y recuperación de ecosistemas en la costa de Ecuador. Muchas gracias. Perfecto, Máster. Muchísimas gracias a usted. Una excelente exposición y más que todo un tema muy importante y que es básicamente de gran ayuda para nuestra sociedad, el que concientilicen el tema de la protección y la preservación de estos bosques. Tenemos un par de preguntas, Máster, si me lo permite. Dentro de sus estudios e investigaciones, ¿qué más se puede hacer con el bosque centinela para la protección tanto del hábitat como el de sus especies? Hay varios aspectos, no es tan simple, realmente es algo complejo. Por eso es algo que no es que se puede resolver de la noche a la mañana, pero evidentemente hay que empezar a hacer algo. Primeramente son bosques privados. Y si todavía hay vegetación conservada, puede ser que al dueño no le importa o puede ser que hay casos como el del señor Paul House, que nosotros visitamos, y él por iniciativa propia, él tiene 20 hectáreas de bosque que quiere conservar y viene conservando desde hace ya muchos años, décadas. Él compró ese bosque para conservarlo, ¿no? Pero no todos piensan de manera similar.
tal vez comprar tierras, porque uno no puede entrar en propiedad ajena, son propiedades privadas, ¿no es verdad? Y hay que comenzar con la tenencia de la tierra, ¿no? Hay que comenzar con aquellos que les interese reproducir especies. Hay que ver qué especies hay y de acuerdo a sus usos. Hay especies que podrían ser maderables. Hay especies de gran potencial ornamental, un número grande. Hay especies de uso medicinal. La parte de los compuestos químicos apenas está estudiado cuando mucho, un 5 o 10% de las especies nativas en el país. Y ahí está el potencial. Estamos hablando de riqueza bioquímica, estamos hablando de riqueza genética. Esos son nuestros bancos genéticos. Y es algo en lo que el gobierno del Ecuador debe invertir, porque es parte de nuestro futuro y de nuestra riqueza como país. Claro, y más que todo son los pulmones del país, básicamente, ¿no? Ahora, una última pregunta, Máster, si me lo permite. Dentro de lo que usted estaba mencionando, dijo que se encontraron varias nuevas especies, ¿verdad? De plantas dentro del bosque, porque no se las habían visto, ¿no? Sabiendo y conociendo este aspecto de que no se puede, porque son bosques privados, no se puede tener acceso fácilmente, ¿cómo se puede idear un plan para poder rescatar o proteger estas nuevas especies encontradas dentro del bosque Centinela? Como consecuencia de los resultados de la expedición, se ha contactado a la prefectura de Santo Domingo. Ellos tienen un programa en el cual tienen áreas protegidas a las que denominan ACUS. Y ellos tienen planes y programas y mecanismos para gestionar e interactuar con grupos o dueños de propiedades que estén interesados en la conservación de sus ecosistemas y en la recuperación de bosques. Ya, un aspecto, como usted dijo, no, los bosques producen oxígeno, pero también hay otros servicios ambientales. Ya, si vamos a hablar de servicios ambientales, por ejemplo, estos tipos de bosques, usted vio en la foto las nubosidades. Esas nubosidades son micropartículas de agua, microgotitas de agua que colecta. El bosque funciona de manera natural como colector y ellos son los responsables de que haya agua tierras abajo, porque el bosque colecta esta humedad ambiental y que va depositándose a través de las escorrentías y formando corrientes pequeñas, vertientes, que son aportantes a los ríos. Si hay agua en las partes bajas, a los lados de las cordilleras, de la cordillera de los Andes, mucha de esa agua es por lo que colectan los bosques de manera natural. Estamos hablando de recursos hídricos, estamos hablando de salud y bienestar humana. Entonces, ese es otro de los intereses de los dueños de tierra. Por ejemplo, le voy a dar el caso en la provincia de Los Ríos, que está a pocos kilómetros, el caso de la Hacienda La Clementina. En la Hacienda de La Clementina no tumbaron el bosque. La Hacienda de La Clementina es una de las mayores, en términos de extensión, cultivos de banano en el mundo. Y no tumbaron el bosque, que es el Cerro Samama principalmente, porque el bosque ellos están conscientes, desde los dueños anteriores, de que es el colector de agua y le provee agua para riego en las zonas de abajo. ¿Quieres tener cultivos? ¿Quieres tener dinero? Tienes que tener agua. ¿Quieres tener agua? Tienes que cuidar los bosques, porque no habrá otra manera. Excelente mensaje, Máster Javier. Un excelente mensaje para toda la comunidad en esa última parte que mencionó. Muy bien, listo. Entonces, si no hay ninguna otra acotación, Máster, agradecemos su valiosa participación y aportación en la Semana de la Ciencia, tercera edición 2022. Y le deseamos muchísimo éxito en su carrera profesional. ¿Sí?